Hola, buenas noches a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos acá para compartir otro webinar con toda Latinoamérica. Silvia, te dejo presentar a Verónica, ya que hoy va a ser un webinar un poco más largo. Y Fanny, ¿cómo estás? Hola Fanny, Hola, hola a ¿querés todos. presentarte primero? Así ya después yo ya arranco y la presento a Verónica. Claro. Sí, estar como siempre presente desde Alogia, representando a la sociedad latinoamericana, y un placer ver que desde México a Chile está la gente latinoamericana presente. Quería nomás comentar que ya hemos llegado a través de los webinarios y a través de Alogia a más de 5.000 personas en Latinoamérica, a más de 5.000 profesionales de la salud interesada en la ginecología infanto-juvenil, y eso es muy importante porque de hecho son ustedes los que hacen llegar que la salud sexual reproductiva y la salud en ginecología infanto-juvenil se haga presente para la gente más importante, que son nuestras y nuestros adolescentes. Así que gracias a todos por acompañarnos como siempre, y que estas charlas se van a ir subiendo en la página de Alogia, que es alogiaonline.org, y ahí van a tener subidos los videos para mucha gente que estuvo preguntando. Así que después lo vamos a volver a reiterar. Están subidas ya a la página de Alogia, a la página de Sají y a la página de Amada. Amada. Bien, buenas noches a todos y todas. La verdad que un placer volver a compartir. Este es nuestro tercer encuentro y la verdad que esto demuestra con la permanencia de todos y todas ustedes la importancia cuando desde sociedades como Fiji, Alogia y Rediser nos sumamos para hacer llegar los conocimientos y poder trabajar todos y todas en conjunto. Desde Rediser darles la bienvenida hoy y nuevamente. Para mí es un honor poder presentarles a la doctora Verónica Fiol Lepera. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, es profesora adjunta de ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay, es vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva, miembro de la ONG Iniciativas Sanitarias, asociación civil de profesionales de la salud dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las personas tanto en el ámbito social y clínico. Y a su vez es miembro fundador de Rediser. Rediser, como ustedes saben, es una red de profesionales de la salud sexual y la salud reproductiva, con lo cual invitamos a todos y todas a acercarse, tanto desde sus sociedades madre como desde profesionales en forma individual. Verónica, te paso ya entonces, sin más, el micrófono para comenzar a hablar. Bien. Bueno, muchas gracias Silvia por la presentación y gracias Marisa y Fanny. Para Rediser, Silvia ya lo ha dicho, es un verdadero placer poder participar de esta serie de webinars que creo que forman parte de esta nueva normalidad, ¿no?, que estamos viviendo, la posibilidad de poder comunicarnos en todo lo largo de nuestra América Latina. Así que bueno, aprovecho nuevamente para agradecer la invitación. Y bueno, y para mí realmente también es un enorme placer poder moderar el webinar de esta tarde o noche, dependiendo en qué país, en qué región estemos. Y voy a presentarles en primera instancia a los panelistas. Los temas que vamos a tratar en el webinar de esta tarde son anticoncepción en un marco de derechos y anticoncepción en tiempos de pandemia. Y realmente creo que estos son temas que están absolutamente e indisolublemente unidos. Si la anticoncepción siempre debe estarse en un marco de derechos, más aún en tiempos de pandemia. Creo que de esa forma podríamos perfectamente unir ambas presentaciones, que creo que es la idea que tenemos en este webinar. En primer lugar, vamos a tener la presentación del doctor Pío Iván Gómez.
Pío Iván no necesita presentación, pero la vamos a hacer. Él es especialista en ginecología y obstetricia, es magíster en salud sexual y reproductiva, Senior Medical Advisor en IPPF de Nueva York, es Fellow del American Congress of Obstetricians and Gynecologists y es ex coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG, y además, y no menos, es miembro honorario y de honor de nuestra red iberoamericana de profesionales, REDICER, así que bueno, es un placer saludar a Pío. Y a continuación vamos a tener la presentación de Anticoncepción en tiempos de pandemia, que va a estar a cargo de la doctora Lía Metera de Colombia, la cual voy a presentar más en profundidad en el momento de su presentación, pero bueno, quería dar por iniciado este webinar y bueno, Pío, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, gracias Verónica, un abrazo especial para ti, para Marisa, para Fanny, para Silvia, amigas y compañeras de bastantes batallas y luchas por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo les agradezco mucho la invitación a REDICER, a Logia, a la Federación Internacional de Ginecología Infantil y Juvenil, por darme la oportunidad de participar en este importante seminario. Lo primero es decir que yo no tengo ningún conflicto de intereses para lo que voy a hablar. Ya mencionaron algunas de mis filiaciones institucionales. En este momento estoy en licencia no remunerada de la Universidad Nacional de Colombia y estoy vinculado, como ya mencionaron, a la Federación Internacional de Planificación de la Familia de la región hemisferio occidental, y es la única afiliación de la cual yo estoy recibiendo en este momento honorarios. No tengo ningún vínculo con la industria farmacéutica, por ende no tengo ningún conflicto de intereses. El mundo nos cambió. Llevamos ya poco más de 6 meses con este nuevo virus, que yo prefiero llamarlo COVID, con N, porque tendremos que convivir con él por un largo tiempo. Para una región como la nuestra, que tiene... Doctor Gómez, perdón, ¿sí? si es posible que usted pueda dejar de compartir y compartir de nuevo, porque está saliendo con una barra gris arriba que entorpece la visión. Entonces voy a pausarla. Dejar de compartir y compartir otra vez, por favor. Ok. ¿Me dice si mejoró? No, le recomiendo si puede dejar de compartir, salir de pantalla y entrar otra vez con la presentación. Perdóname a ver qué pasó porque ya lo hice. No, lo que hizo fue sacar la presentación, pero no dejó de compartir pantalla. Yo le voy a dejar de compartir, le voy a sacar la pantalla y le voy a pedir que otra vez comparta, por favor. Perfecto. Muy bien. Ahora le pido que comparta otra vez pantalla. ¿Me dice si ya está saliendo? Aún no, doctor. Ya la compartí. Pantalla. En la parte inferior Sí, hay sí, un botón verde que ahí le dice estoy compartir haciendo pantalla. y ahí debería ya salir. ¿Ya? ¿Ya apareció? Sí, apareció, tiene la barra, pero igual se ve. Sigue apareciendo una barra gris arriba que tapa parte de la presentación en la parte de arriba. No te sé decir porque la verdad yo aquí la veo bien. Sí, bueno, si estima, seguimos y... Si Bueno, no, puedo compartirla yo, la presentación. No, tranquila, déjala y ahí yo creo que o si quieres, como prefieres. Está bien igual, se ve. Se ve bien, Pío. Perfecto.
Bueno, disculpen, entonces retomo. Básicamente estaba contándoles que yo prefiero llamarlo COVID porque tenemos que convivir con este virus un buen tiempo. Y decía que para una región como la nuestra, con tantos niveles de desigualdad, esta pandemia puso en evidencia las inequidades sanitarias y las enormes brechas en el acceso a servicios e insumos para la salud sexual y reproductiva. Yo quiero mostrarles dos ejemplos de Colombia y Argentina. Aquí ven ustedes Bogotá. Ustedes aquí pueden ver por estratos. En Bogotá se habla en Colombia de estratos 1 y 2, los niveles socioeconómicos más bajos, y niveles 5 y 6 los más altos. Ustedes ven aquí en este color naranja las hospitalizaciones, en gris los fallecimientos, en azul las unidades de cuidado intensivo ocupadas, y ustedes ven que son los estratos bajos los que realmente tienen el gran número de pacientes, tanto de muertes como de hospitalizaciones. En una mirada desprevenida uno pudiera pensar que hay mayor porcentaje de personas mayores en estos estratos altos, pero realmente es todo lo contrario. Ustedes ven acá que la mayor parte está en los estratos altos. Entonces, la hipótesis que nos queda es que la desigualdad socioeconómica misma, las personas más pobres tienen menos probabilidad de aislarse y deben salir a trabajar, bien sea en empleos formales o informales. Nosotros vemos acá este estudio que ustedes ven la referencia de la ciudad de Buenos Aires. Hubo en un primer momento de expansión en barrios formales, pero luego esa tendencia se revirtió en la aparición de la circulación del virus en lo que se llaman barrios informales, que ustedes ven aquí en rojo. Estos cambios porcentuales de indicadores de crecimiento de los contagios y muertes por COVID-19 indican que con la circulación local del virus se produjo un rápido crecimiento en las muertes y los casos en barrios informales, superando hasta 3 veces a aquel registrado en los barrios formales de la ciudad de Buenos Aires. Los servicios y suministros de anticoncepción definitivamente son componentes básicos de los servicios de salud esenciales, y el acceso a estos servicios es un derecho humano fundamental. Este estándar debe seguir siendo respetado y protegido como tal por los gobiernos, que deben priorizar los recursos escasos durante esta pandemia de COVID-19, pero dado que muchos sistemas de salud se centran actualmente en la respuesta a la pandemia, se ha interrumpido la provisión de asesoramiento básico sobre anticoncepción, la entrega de productos y servicios anticonceptivos y el funcionamiento de las cadenas de suministro. Como resultado, mujeres, hombres y adolescentes a menudo no pueden obtener estos servicios de sus proveedores habituales. Si tratamos de dar un origen histórico a los derechos, yo me remito a Shirin Ebari, abogada iraní que recibió en el año 2003 el Premio Nobel de la Paz gracias a su trabajo por la democracia y los derechos humanos. Ella considera como la primera declaración de derechos humanos en toda la historia el antecedente en el año 539 antes de nuestra era, cuando el rey persa Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión, lo cual consta en el llamado cilindro de Ciro que ustedes ven en la diapositiva, que es un cilindro de arcilla que tiene estas proclamaciones escritas. Los derechos sexuales y derechos reproductivos sin duda son derechos humanos, de hecho los más humanos de los derechos. Son un ideal de la dignidad humana, la cual es intercambiable, insustituible, no manipulable, un fin en sí mismo y por lo tanto no es un medio. Nosotros nacemos con una serie de derechos que el Estado no nos otorga, sino que tiene que reconocérnoslos, constituyendo esos derechos en los límites al ejercicio del poder político. Cuando hablamos de un enfoque basado en derechos, ¿qué estamos diciendo? Estamos reconociendo que las personas somos titulares de derechos. ¿Esto qué implica? Que los gobiernos deben asegurarnos la vigencia de los derechos, que las personas podemos reivindicar nuestros derechos y las comunidades deben participar en los procesos de adopción de decisiones. Como bien sabemos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio finalizaron en septiembre del 2015. Hubo un extenso informe de estos objetivos, que ustedes pueden bajar el informe final. Y pues si bien es cierto, nos mostró algunos avances, yo quisiera resumir este informe en una palabra que se llama inequidad. ¿Inequidad dónde? Inequidad entre las regiones, inequidad entre los países, inequidad en diversas zonas de nuestros países. No es lo mismo en el caso de Colombia estar en Bogotá, en Cali, en Medellín, las ciudades más grandes, que estar en el Chocó, que es una zona muy deprivada. Ahora nosotros estamos inmersos en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo. Esto data de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo del año 1988.
¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Aquel que satisface las necesidades de nuestra generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades. Se reconocen por lo menos 3 dimensiones del desarrollo sostenible, una dimensión social, una ambiental, una económica, y realmente lo que se busca con estos objetivos es modelar nuestro futuro común, trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para todas las personas. Indudablemente, si ustedes miran los objetivos, la salud sexual y la salud reproductiva está inmersa en todos, particularmente el tema de anticoncepción. Obviamente, por restricciones de tiempo, solo voy a mencionar brevemente algunos puntos y me voy a referir al objetivo 1, al 3 y al 5. El objetivo 1 lo conocemos como que globalmente tendemos a ponerle fin a la pobreza en todas sus formas. Una de las metas para el año 2030 es erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Actualmente, esta se mide como las personas que viven con menos de $1.25 al día, y acá obviamente la anticoncepción tiene un papel preponderante. El objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas y en cualquier edad. Algunas metas para el 2030 son reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, y garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción, información, educación, así como la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. El objetivo 5 es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Algunas metas para el 2030 son poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y niñas en el planeta, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de conferencias posteriores como el Consenso de Montevideo, tan importante y un hito para la región. Nosotros, como personas, como consumidores, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, como funcionarios públicos, como empleados, como dirigentes, como profesionales de la salud, etcétera, tenemos responsabilidades en el logro del desarrollo sostenible. Es nuestro deber trabajar desde todos los ámbitos, por ejemplo, para lograr acceso a la anticoncepción basada en la persona, donde se garantice una elección libre e informada. Todas las personas que atendemos en el día a día son diferentes. La clave del éxito está en hacer que la dignidad individual, la autonomía, las necesidades y preferencias anticonceptivas de las personas sean la base para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas. Debemos permitir que las personas tomen decisiones plenas, libres e informadas sobre anticoncepción y brindarles servicios de alta calidad como parte del respeto, de la protección y el cumplimiento de sus derechos. Debemos resaltar el concepto de elección libre e informada, el cual es muy común en la ética médica y es parte integral de todos los programas de salud de calidad, incluyendo la anticoncepción. El concepto de elección plena, libre e informada se extiende más allá del punto en el que se prestan servicios para examinar la variedad de factores que pueden influenciar la capacidad de una persona para tomar decisiones. Debemos tener en cuenta los diversos factores que influyen en esa capacidad para tomar una decisión completa, libre e informada al analizar la elección del método anticonceptivo, así como las barreras de acceso, los elementos del programa que influyen en la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los servicios. Importante la decisión voluntaria, la cual ha sido un principio de larga data en los programas de anticoncepción. El énfasis explícito en la decisión voluntaria se volvió importante después de que algunos programas se involucraran en prácticas coercitivas. Hacer hincapié en la elección plena, libre e informada en anticoncepción asegura la decisión voluntaria y protege contra la coerción. Es nuestro deber lograr que la dignidad individual, la autonomía, necesidades y preferencias anticonceptivas de la persona sean centrales para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas. Debemos permitir que las personas tomen decisiones libres e informadas sobre anticoncepción y brindarles servicios de alta calidad como parte del respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Y aquí juega un papel muy importante lo que conocemos como el consentimiento informado. Aquí quiero traer a colación a Joanna Ehrman y Rebecca Cook, quien hace 12 años publicaron en la Enciclopedia Internacional de Salud Pública un capítulo sobre derechos reproductivos. En este mencionan que los derechos reproductivos se protegen mediante la aplicación de los derechos humanos
en directrices, leyes nacionales, constituciones y tratados regionales e internacionales. Si bien los derechos reproductivos son fundamentales para lograr los objetivos de población, salud y desarrollo, también son importantes en sí mismos como derechos humanos destinados a proteger la dignidad inherente a la persona. Según estas dos profesoras, los derechos reproductivos consisten en 3 categorías amplias, que son los derechos, en primer lugar, a la autodeterminación reproductiva, segundo, derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva, información y educación, y tercero, derechos a la igualdad y no discriminación. Garantizar una elección plena, libre e informada respalda estos derechos. La elección plena está vinculada al derecho a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluido el derecho a elegir entre una variedad de métodos anticonceptivos. La libre elección está vinculada con el derecho a la autodeterminación reproductiva, a la igualdad, a la no discriminación, porque las personas deben poder acceder a la anticoncepción sin ninguna barrera y sin ninguna coacción. La elección informada se relaciona con el derecho a la información y educación en salud sexual y reproductiva. Debemos entonces resaltar que la comunidad internacional ha acordado que la elección reproductiva es un derecho humano básico, pero sin acceso a la información relevante y servicios de alta calidad, ese derecho no puede ejercerse. Los programas de anticoncepción que respetan la capacidad de una persona para elegir un método anticonceptivo, que se adapte ojalá al estilo de vida de la persona, sus creencias, necesidades e intenciones reproductivas, va a contribuir al cumplimiento del derecho humano básico de elegir con libertad y responsabilidad número de hijos, momento, intervalo de tiempo. Y es necesario garantizar una elección plena, libre e informada respetando estos derechos, pero hay que entender que no constituye un enfoque de anticoncepción basado en derechos necesariamente. Un enfoque basado en derechos requiere la aplicación de varios principios que han sido reconocidos por la comunidad internacional. Aquí tienen ustedes PANEL, que es un acrónimo de 5 de estos principios. La participación significa que las personas, valga la redundancia, participan en la planificación y seguimiento de programas que brindan servicios que impactan sus vidas. La rendición de cuentas se relaciona con el hecho de que los gobiernos han firmado tratados de derechos humanos y tienen la obligación de desarrollar leyes, procedimientos, prácticas, mecanismos que garanticen el cumplimiento de los derechos y abordar las negaciones y las violaciones. La no discriminación se centra en las barreras estructurales y de actitud que conducen a desigualdades en el acceso y calidad de los servicios de anticoncepción, en particular para aquellos grupos marginados, desfavorecidos y excluidos. El empoderamiento se relaciona con los esfuerzos para informar a las personas sobre sus derechos humanos y aumentar su capacidad para exigir y ejercerlos. Y el último, vinculado a estándares, se refiere a identificar qué tratados o acuerdos globales ha firmado el gobierno y alinear los programas con las obligaciones legales de los gobiernos de defender los derechos de conformidad con los estándares establecidos por los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos. Estos principios guían cómo se llevan a cabo los programas basados en derechos. Debemos todos fomentar el abordaje de la anticoncepción a través de una visión holística, centrada en la persona y desde el punto de vista de los sistemas de salud, abordando los factores que afectan los derechos humanos, la elección y uso de la anticoncepción. Un enfoque holístico de los programas anticonceptivos se basa en el modelo ecológico de salud, que explica los comportamientos y resultados de salud basados en una visión de sistemas de personas situadas dentro de las relaciones, la comunidad, la infraestructura de servicios, normas sociales y condiciones políticas más amplias. Utilizando un enfoque de sistemas, el modelo de programación holística nos obliga a pensar más allá de un área particular de experiencia para considerar las causas fundamentales de la falta de acceso y uso de la anticoncepción. Idealmente, pensar de manera integral facilitará el desarrollo de intervenciones que tendrá un impacto duradero. Aquí ven ustedes los hallazgos de un estudio del Instituto Guttmacher que quiero compartirles. Estos son hallazgos para Estados Unidos y vemos el porcentaje de mujeres que reportaron demoras o cancelación de servicios de anticoncepción u otros servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí ven ustedes que una reducción para todos los grupos 33% tuvieron retrasos o cancelaciones. Pero quiero centrarme, por ejemplo, aquí en raza. Las mujeres blancas, retrasos 29%, las mujeres negras 38% y las hispánicas, las blancas hispánicas 45%. Estos asteriscos es que es significativo estadísticamente. Miren ustedes con base en orientación sexual, heterosexualidad 31% versus otras orientaciones sexuales 46%,
y el ingreso por el hogar, los más ricos y los más pobres. Si este no es un tema de inequidad, pues no sé qué puede hacerlo. Y esto es para Estados Unidos. Y aquí viene un tema muy crítico, y es que el mismo instituto, Guttmacher, calculó los posibles impactos anuales de una reducción, para mí muy conservadora, una reducción apenas del 10% en el uso de servicios en salud sexual y reproductiva, como consecuencia de la pandemia en 132 países de ingresos bajos y medios. Acá vemos los impactos. Si fuera apenas una reducción del 10%, tendríamos más de 48 millones de mujeres adicionales con necesidades insatisfechas en anticoncepción, casi 15 millones y medio de embarazos no deseados adicionales, casi 1.800.000 mujeres adicionales teniendo complicaciones obstétricas mayores sin cuidado, 28.000 muertes maternas adicionales, más de 2,5 millones de recién nacidos con complicaciones, con muertes adicionales y casi 3.400.000 abortos inseguros adicionales. Entonces, yo veo que esto fue una proporción de 10%, pero seguramente que es mucho más. Aquí yo quiero insistir en que todas las personas que estamos asistiendo a este seminario tenemos una responsabilidad, y es que nosotros somos la voz de quienes no la tienen. Así, nuestro compromiso debe ser con la garantía al acceso a la anticoncepción y todos los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Antes de la pandemia, se calculaba que había 230 millones de mujeres que querían postergar o prevenir el embarazo, pero no estaban usando una anticoncepción efectiva. Y se calculaba que invirtiendo cerca de 4.000 millones de dólares al año, evitaríamos 22 millones de abortos, 142.000 muertes asociadas al embarazo, de las cuales 53.000 serían por aborto inseguro, y también se evitarían 1.4 millones de muertes infantiles. Yo sé que eso parece que es mucho dinero, pero quisiera ponerlo en perspectiva. ¿Cuál es el presupuesto actual de defensa en Estados Unidos? En este momento está cercano a los 750.000 millones de dólares, es decir, casi 200 veces más la cifra que acabaría con la demanda insatisfecha de anticoncepción. No quiero decir con esto que es responsabilidad de Estados Unidos cubrir la demanda insatisfecha anticonceptiva del planeta, pero quiero que lo miren en sus países, en sus regiones, en sus ciudades, las inequidades que hay, la corrupción que hay y cómo no se prioriza el poco dinero existente en nuestros países que no son para nada ricos. Entonces, miremoslo en ese sentido, cómo podemos nosotros ser garantes y vigilar que los dineros se utilicen como debe ser. Yo quisiera que reflexionáramos ya para el final, me queda un minuto, diciendo que nuestro mundo tal como lo conocíamos ya cambió. Realmente es una falacia si seguimos pensando que volveremos a lo que teníamos antes del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Quienes ya tenemos unas canitas y llevamos un buen recorrido de vida, hemos comprendido lo que Heráclito, aquel filósofo griego, nacido en el año 540 antes de nuestra era, nos enseñó. Él decía que lo único constante es el cambio, y esto ya cambió. Tenemos ahora una gran oportunidad de empezar de nuevo, de construir un mundo más equitativo, donde se respeten los derechos de las personas, incluyendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que son los más humanos de los derechos. Podemos construir un nuevo mundo en el que se respete el planeta, donde se respete la naturaleza, donde se respeten los animales. Solo así habrá un futuro para las nuevas generaciones. Si no cambiamos, el mundo ya cambió. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pío. Muy buena tu presentación y muy inspiradora. Creo que tomar esta nueva normalidad como una oportunidad quizás es el camino. Así que bueno, les pedimos, como se dijo al principio, que las preguntas o comentarios que haya con respecto a la presentación del doctor Pío Iván Gómez se hagan en el chat, que las vamos a estar respondiendo al final de la presentación. Entonces ahora dejamos de compartir la pantalla de Pío Iván y voy a presentar a la doctora Lía Metera, que ahí la vemos. Bien. ¿Sí? Bueno, la doctora Lía Metera es colombiana,
Es especialista en ginecología y obstetricia y en cirugía mínimamente invasiva, nivel 1 y 2. Es coordinadora del Departamento de Ginecología y Obstetricia Clínica Santa Cruz de Boca Grande y es miembro del Comité de Ginecología Infanto-Juvenil de FECOLSOC. Así que, Lía, te agradecemos mucho que participes en este webinar. Y como disparador de la presentación de la doctora Metera, vamos a presentar un caso clínico para poder discutir en conjunto con ustedes y poder, a partir de ahí, hablar un poquito de qué pasa con la anticoncepción en tiempos de pandemia. Bien, vamos a presentar entonces el caso clínico de Yolanda. Yolanda es una adolescente de 16 años que tiene un embarazo previo, que fue un parto el 11 de marzo del 2020, y que la estamos viendo al día 15 de agosto del 2020. El motivo de consulta de Yolanda es: me llamaron para un control, pues no me atendieron después del parto por la pandemia. La enfermedad actual: Yolanda acude a un control programado por su prestador de servicio de salud, en el contexto de un parto hace 6 meses sin complicaciones asociadas, pero sin método de planificación instaurado post-evento. Yolanda se encuentra en amenorrea desde el parto y actualmente está iniciando la alimentación complementaria de su bebé. Su pareja acaba de regresar a casa y ella requiere un método anticonceptivo. La pareja, que acaba de llegar de un viaje laboral, ha sido diagnosticado con COVID-19 hace 7 días. No se le realizó la segunda prueba y está asintomático al día de hoy. Esta es la planilla de atención de Yolanda, en la cual vemos que se le presentan los síntomas, se le preguntan los síntomas que pueda presentar. En realidad, en el momento de la pregunta, Yolanda solamente presentaba como elemento a destacar que había tenido contacto con un familiar o contacto cercano sospechoso o confirmado de COVID-19, no presentaba ningún otro elemento de alarma, pero al momento de la consulta se encontraba con fiebre de 38.3 grados. Por lo tanto, ha sido clasificada como con riesgo potencial de infección por SARS-CoV-2 de alto riesgo. Yolanda es una mujer sana, no tiene ningún antecedente de importancia, y al examen físico, como vemos entonces, estaba febril, se encontraba con una frecuencia cardíaca normal, y el resto del examen físico normal. ¿Cómo analizamos este caso clínico? En primer lugar, tenemos un problema, que es que Yolanda es una mujer sospechosa por contacto estrecho epidemiológico y por tener fiebre, y además es una madre adolescente que requiere un método de planificación familiar a la brevedad. La conducta con Yolanda fue ubicarla en un aislamiento en el centro, se le hace la prueba de antígeno, la cual reporta positiva, se toma muestra para una prueba molecular y se decide, por los síntomas, el manejo en su casa, se cita a la familia y a los contactos cercanos para la prueba. Este es el caso clínico que la doctora Lía Metera nos comparte para poder usar de disparador, así que ahora vamos a presentar las preguntas. En el caso de Yolanda, que requiere un método anticonceptivo en su 5º mes posparto, usted ofrecería anticoncepción hormonal combinada inyectable, no usar ningún método dado su reciente diagnóstico de COVID-19 y solo usar métodos naturales en caso de tener relaciones sexuales, le recomienda mantenerse en abstinencia hasta que su enfermedad esté resuelta, y le recomienda, si no, anticonceptivos de solo gestágenos orales, pues ella tiene miedo de usar la T de cobre 380A. Estas son las 4 opciones, les damos unos segundos, minutos, para pensar y responder.
¿Están todos pensando? Anticoncepción hormonal combinada inyectable, no usar ningún método por su reciente diagnóstico de COVID-19. Se recomienda la abstinencia hasta que su enfermedad esté resuelta, o se recomiendan anticonceptivos de gestágenos orales, pues ella tiene miedo de usar la T de cobre. Estas son las opciones. Llegan algunas preguntas que plantean otras opciones, seguramente haya muchas otras. Estas son las que Lía nos pretende que analicemos. Muy bien. Bueno, Guillermo, ya estaríamos. Vamos a ver los resultados. Bien. Bueno, afortunadamente solamente un 3% de los 1.100 y pico de participantes que tenemos en este webinar plantean usar, que Yolanda no use ningún método anticonceptivo por su reciente diagnóstico de COVID y que solo use métodos naturales. Un 7% le recomienda la abstinencia hasta que su enfermedad esté resuelta. Un 16% le recomienda la anticoncepción hormonal combinada inyectable, y una franca mayoría de los participantes le recomienda anticonceptivos de solo progestágenos orales, pues ella tiene miedo de usar la T de cobre 380A. Bien, así que bueno, Lía, con esto te damos la bienvenida y muchas gracias por tu presentación. Buenas noches a todos. Quiero darle las gracias a Fiji. Quiero darle las gracias a Fiji, a la Red Iberoamericana de la Salud y a Logia por esta invitación. La frase de todo lo malo hay algo bueno, que parece un cliché, hoy para mí es muy real. Y estos eventos forman parte de lo bueno que sacamos de la pandemia. Nunca me había sentido tan cerca de mis colegas de todo el mundo y nunca había aprendido tanto de tantas personas desde la comodidad y seguridad de mi hogar. A todos mil gracias por conectarse y para esta conferencia declaro que no tengo conflictos de intereses. ¿Se acuerdan del huracán Katrina? El huracán Katrina asoló ciudades en los Estados Unidos, más específicamente Nueva Orleans, Mississippi y Luisiana, dejando un saldo de alrededor de 1.800 muertes y unas pérdidas en daños materiales de alrededor de 81.000 millones de dólares. Esto se tradujo en alteración. Regálenme un segundo porque aquí, listo. Esto se tradujo en que cuando se realizó una encuesta preguntándoles cómo se sentían las personas con respecto a si tenían satisfechas las necesidades de atención médica, dijeron el 17% que no podían acceder a ellas, el 40% no había usado métodos anticonceptivos y el 4% presentó un embarazo no deseado. Katrina es muy diferente a lo que hoy representa COVID-19, pero es un desastre natural que también pone barreras. Estos son algunos de los eventos más importantes que se dieron a lo largo de la pandemia, la aparición en los primeros casos en los diferentes países del mundo, pero básicamente quiero señalar que nuestra Yolanda justo tiene su parto el día 11, un día antes de que en Colombia se declarara la emergencia nacional por el COVID y empezáramos a realizar toda esa serie de ajustes para evitar el contagio masivo. Yo traté de traer esta imagen que es como una prensa hidráulica y quería señalarles que antes del 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia mundial, todas aquellas programas y estrategias y políticas y diferentes tics y cosas que utilizábamos habían logrado hacer que de alguna u otra manera los derechos sexuales
sexuales y reproductivos de las mujeres fueran un poco más respetados y fueran ganándole un espacio a todas aquellas barreras que tenían y que nos mencionaba el doctor Pibán Gómez anteriormente, como la inequidad, la pobreza, etc. No es que hubiésemos logrado un gran avance, pero sí habíamos logrado ganar cierto espacio. Cuando llegó el coronavirus, esta prensa se invirtió y todas aquellas medidas que tomamos para mitigar la propagación del virus, como el aislamiento, la cierre de escuelas y cierre de algunos servicios de educación sexual y reproductiva, básicamente lo que hicieron fue disminuir y aumentar la dificultad del acceso a métodos de planificación familiar. Esto, naturalmente, no solamente impacta el hecho de anticoncepción, también aumenta la violencia de género y aumenta también el número de violaciones y abusos. Ya ustedes saben que hay muchos estudios en los que está comprobado que muchas veces el abusador se encuentra en casa. El COVID-19 hoy por hoy ha dejado alrededor de 935.135 muertes en todo el mundo. Ha sido una pandemia que ha impactado no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito social y económico muy, muy grandemente. Y es que en una situación como esta, para nosotros evitar que la factura que nos cobre una pandemia como esta, nosotros tenemos que poner a las personas y a sus derechos al frente y al centro siempre. Pero ¿qué sucedió? Que básicamente todas aquellas cosas como los esfuerzos que hacíamos en educación, anticoncepción, prevención de ITS, sea de cervix, educación y servicios para adolescentes para generar un bienestar físico, todas aquellas cosas que estábamos logrando con respecto a violencia de género, inmigrantes, derechos, respetar la intimidad y la sexualidad, garantizando en los adolescentes un bienestar emocional, los desechamos y los botamos a un lado para poder utilizar todos los recursos para mitigar todo lo que estaba causando esta terrible pandemia. Y es que para mí la pandemia por COVID-19 son dos caras de una misma moneda. Por un lado, la cara de la enfermedad, en la cual tenemos una enfermedad con manifestaciones leves y una enfermedad con manifestaciones graves que realmente va a alterar y va a causar demasiadas muertes en el mundo. Tenemos también la parte en que aún no tenemos clarísimo cómo es la fisiopatología y cómo se comporta en un embarazo, en la gestación y en sí en cualquier etapa de la vida de la mujer. Y está la otra cara de la moneda, donde vemos las alteraciones personales, familiares, sociales, económicas, que al final del día van a redundar única y exclusivamente en una disminución de todos aquellos servicios de salud sexual y reproductiva. Esta diapositiva la voy a pasar rapidito porque el doctor Pibán nos las comentó y es básicamente una hipótesis de lo que sucedería si disminuyéramos el 10% de lo que invertimos en salud sexual y reproductiva. Estas cifras las explicó él claramente, entonces no voy a indagar en ellas. Pero ¿qué debiéramos hacer nosotros? Nosotros debiéramos tratar de derribar todas aquellas cosas que producen una dificultad para el acceso a los métodos de planificación familiar. Debemos mirar cómo derribamos todas aquellas cosas que impiden que nosotros podamos tener disponibilidad y debemos tratar de acercarnos a todas aquellas que nos permiten seguir realizando la educación. Mitigar los efectos de mal acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva lo podemos lograr movilizando los servicios fuera de los hospitales, fomentando una libre distribución de medicamentos y métodos. Tratar de ubicar farmacias en sitios donde las pacientes no teman asistir, utilizar y aumentar la red de colaboradores y también echar mano de servicios de telesalud, TICS y todo lo que la tecnología hoy nos pueda presentar. Naturalmente, todo esto basado en un enfoque de derechos y una perspectiva de género. Este es un ejemplo de derribar obstáculos y de crear situaciones o circunstancias que permitan que los jóvenes tengan acceso a información veraz, oportuna y basada en la evidencia. Y esta página tiene el sello colombiano. Se llama Sexperto y es una página en la cual se han introducido 950 preguntas con sus respuestas. Los adolescentes escriben aquí su pregunta y básicamente obtienen una respuesta y esta respuesta, luego de ella hay dos links. Un link que les permite ampliar la respuesta en caso de necesitar aclarar alguna duda más y tiene un link que también funciona para que ellos puedan agendar una cita si la necesitan, dentro de la confidencialidad y dentro de todo el marco legal que los adolescentes merecen que nosotros tratemos con ellos. Entonces, si ven,
Teniendo herramientas como esta, nosotros podemos lograr estar más cerca de los jóvenes. Utilizar varios métodos de comunicación que no requieran ese contacto persona a persona en una pandemia como esta, en la cual se transmite de persona a persona, es muy importante. Utilizar los mensajes de texto que permitan que nosotros podamos estar lanzando todo el tiempo tips o información o dando información de dónde puedo yo llegar a acercarme para tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, es importante y mantiene a los chicos en una buena actitud con respecto a estos temas. Utilizar el mensaje WhatsApp, no solamente para prescribir, sino también para responder dudas, para estar más cerca de nuestros pacientes. Las videollamadas o consultas telefónicas, hoy por hoy, juegan un papel preponderante. Yo siempre digo, ¿cómo no hacer una videollamada para hacer asesoría de anticoncepción si nosotros ya hemos visto que se han hecho cirugías tremendamente complejas de un continente a otro continente con el robot Da Vinci? Y es que tenemos que tener claro que nuestros adolescentes son nativos de la tecnología. Ellos aprenden, juegan, se relacionan, se enamoran y estudian por medio de la tecnología. Entonces nosotros, los prestadores de servicios en salud, somos los llamados en entrar en esa onda con ellos para poder ayudarlos y estar cerca de ellos. Cuando vamos a realizar una teleconsulta, debemos realizar la teleconsulta basados en todo el marco de la ética, del profesionalismo. Debemos disponer de un lugar adecuado para tales fines y una presentación personal adecuada. Debemos tener disponible una buena conexión de internet y en lo posible un computador. Debemos recordar el consentimiento informado y si no logramos firmarlo, porque naturalmente no estamos de tú a tú, por lo menos dejar consignado en la historia que se realizó el consentimiento informado. Debemos diligenciar la historia clínica y además debemos encuadrar la consulta, los diferentes controles que vamos a realizar con nuestros pacientes y entablar la posibilidad de honorarios si se requiere y si es menester hacerlo. En Colombia, bajo el auspicio de la industria farmacéutica, nos reunimos un grupo de expertos y tratamos de desarrollar una guía de manejo para atender teleconsulta y que fuera basada en evidencia y que fuera basada en un marco de criterios médicos de elegibilidad. Como siempre, cuando estamos hablando de historia clínica, la anamnesis juega un papel preponderante. Y si estamos haciendo una telellamada, con mucha mayor razón. En ella debemos indagar sobre antecedentes patológicos, personales, farmacológicos y sobre todo el riesgo cardiovascular. Esto nos va a permitir enmarcar a nuestro paciente en un paciente que, dependiendo de las respuestas que obtengamos, si definitivamente tiene contraindicado el uso de cualquier método hormonal y entonces ya nosotros pasaríamos a utilizar otro tipo de métodos, pero si nosotros no preguntamos y no somos amplios y contundentes en la historia clínica que estamos haciendo, pues no lo vamos a lograr. Debemos echar mano de algunas estrategias diferentes en el momento de que no podemos hacer un examen físico. Por ejemplo, si queremos saber el índice de masa corporal de la persona con la que estamos haciendo videollamada, nosotros podríamos hacer preguntas como qué talla de ropa usa, qué estatura tiene. En Colombia, la identificación de nosotros tiene la estatura. Eso nos puede inferir si hay un índice de masa corporal que nos pueda hacer clasificar a esta persona como obesa. En fin, hay estrategias que nosotros podemos usar y hacer una sumatoria de factores de riesgo para ver si esta paciente tiene contraindicado el uso de terapia hormonal combinada. La forma como hacemos la consejería es muy importante. Y básicamente esta que viene es una diapositiva que ustedes van a ver recurrentemente cada vez que me escuchen hablar a mí de anticoncepción. Y se trata del enfoque GADER. El enfoque GADER básicamente fue un enfoque que se utilizó en el proyecto Choice. El proyecto Choice, ¿qué quería comprobar con este enfoque? Ellos querían comprobar que utilizando una consejería realizada de esta forma, basada en LARCS primero, los pacientes que recibieran esta consejería siempre iban a elegir un LARC como método de planificación. Yo pienso que el método GADER se puede utilizar no solamente para promover el uso de LARC, se puede usar para promover cualquier método anticonceptivo. Y básicamente se trata de una entrevista motivacional, de una entrevista que nos acerque a la persona que tenemos al frente. Lo primero es saludar, presentarme, realizar ese contacto persona a persona que si bien cuando lo tenemos físicamente a veces no lo logramos, imagínense cuando estamos en los medios de telecomunicación.
La segunda, ask, preguntar qué tan disciplinado es, si le sienta bien inyectarse, si no le sienta bien inyectarse, si es capaz de autoadministrarse su método, qué tan grave sería si quedaría embarazada, cuáles son proyectos de vida a largo, a mediano plazo, en fin. Luego de que nosotros sabemos si esta paciente es capaz de usar métodos orales o definitivamente no tiene disciplina, ahí voy encaminando yo todo lo que le quiero decir a la paciente. Tell significa contar, le cuento todo lo que existe en materia de anticoncepción. Es un error ser coercitivos, yo debo explicar todos los métodos. Naturalmente, como médico, yo sé que por criterios médicos de elegibilidad o por las características de este paciente, a ella le conviene uno u otro método y naturalmente debería hacer un énfasis en estos. Help la ayuda a elegir. No soy yo quien elige, es la paciente que elige su médico. Eso hace que yo me empodere de mi método y pueda usarlo recurrentemente y tenga adherencia. Help, la ayuda a decir, ya lo dije, explain, explico cómo funciona, cuándo debe iniciarlo, qué hacer con los olvidos, cuándo esperar mejorías acerca de los beneficios no contraceptivos cuando usamos métodos de anticoncepción hormonal combinada. Y return, simple y llanamente, cuadrar cuándo vamos a volver a hablar, si necesita ella un estudio diferente, si necesita un control o no. Cuando hacemos la consejería de esta forma, muy seguramente vamos a lograr que los adolescentes tengan más adherencia a sus métodos. El algoritmo que nosotros diseñamos sigue naturalmente mostrándonos si las pacientes tienen riesgos cardiovasculares o si definitivamente nos muestra un grupo de enfermedades en las cuales la paciente tiene contraindicado el uso de anticoncepción hormonal combinada y nos pone una lista y nos dice, si usted tiene contraindicado utilizar anticoncepción hormonal combinada, siempre puede usar solo progestágeno en todas sus presentaciones. Si la paciente con la que estamos hablando definitivamente nos da negativos para factores de riesgo o antecedentes, pues simplemente seguimos el algoritmo 2 y el algoritmo 2 no lo traje hoy porque no es motivo de esta charla, pero básicamente el algoritmo 2 lo que quiso decir es basemos una consejería en beneficios no contraceptivos. También tenemos que tener pendiente las interacciones medicamentosas, pero todo eso lo logramos saber cuando hacemos una anamnesis en la cual podamos detectar patologías y farmacología y fármacos que la paciente usa. En fin, hay otros tips que nosotros debemos tomar en cuenta, como emitir nuevas recetas y resultados para las clientes que desean anticonceptivos controlados por el usuario, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, las píldoras, los parches, en fin, todo lo que hay. Y si no hay contraindicaciones evidentes de su uso. Enviar todas las recetas directamente a la farmacia, como se hace en Estados Unidos, o dejarlas en su casa, o mandarlas por medio magnético, como lo estamos haciendo ahora. Informar a los clientes que desean anticonceptivos reversibles de larga duración, los sitios donde puede ir a colocárselos de manera segura y siempre recalcar todas las normas de bioseguridad que debe tener en cuenta cada vez que va a salir. Siempre debemos informar efectos secundarios, porque básicamente los pacientes se alejan de su método cuando no les contamos acerca de los efectos secundarios y los toma por sorpresa y sienten que están enfermos y los dejan. Ay, que se me perdió él. Bueno, naturalmente, siempre tomar en cuenta que existen riesgos, que hay un personal que tiene mayor riesgo de utilizar anticoncepción hormonal combinada o solo progestágenos o cualquier otro método que puede también tener un riesgo aumentado para contraer la enfermedad o contraer la enfermedad y que ésta sea grave. Siempre hacer la consejería y preguntar sobre intercurrencias de la enfermedad, hipertensión, diabetes, todas estas cosas. Reconocer que si bien los niños son menos vulnerables a adquirir la enfermedad, pues también pueden transmitirla y entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos conversando con nuestros pacientes. Entonces, regresando a nuestra querida Yolanda, definitivamente yo siento que a Yolanda, independientemente de la pandemia COVID, le fallamos en sus derechos sexuales y reproductivos. Estos son un resumen pequeño de lo que son los derechos sexuales y reproductivos para las adolescentes. Ellas tienen derecho a un disfrute pleno de la sexualidad. Necesitan estar en ausencia de violencia, coacción o abuso, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y amigables y autodeterminación a la hora reproductiva. Bueno. Entonces, a Yolanda, en su momento posparto, tenía un amplio abanico de posibilidades para nosotros hacer una consejería que fuese suficiente, que fuese importante y que impactara en su futuro reproductivo. Porque quiero decirles que hoy Yolanda
probablemente está embarazada porque tiene 6 meses de amenorrea, no lo sabemos. Su pareja dice que se fue, pero no sabemos cuándo se fue y si iniciaron relaciones sexuales antes de irse para el trabajo. Cada vez que nosotros vamos a hacer consejería o que vamos a utilizar un método de planificación familiar, debemos tener en cuenta los criterios médicos de elegibilidad que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Sé que es una lista larga, sé que a veces es un documento pesado de leer, pero existen diferentes formas de nosotros tener acceso a ella sin saberlas de memoria. Y básicamente la Organización Mundial de la Salud, el CDC, y los criterios de elegibilidad médica del Reino Unido clasifican ciertas condiciones en la mujer como categoría 1, 2, 3 y 4 para el uso de ciertos métodos. Hay una larga lista y hay una forma de que nosotros podamos saber si el método que nosotros pensamos que es bueno para la paciente, pero sus antecedentes no nos permiten decidir si puedes usarlo libremente o si definitivamente X o Y método no debes usarlo en esa paciente que tienes al frente. ¿Cómo utilizar la provisión de métodos de anticoncepción? Pues naturalmente utilizando la telesalud, resurtido de recetas, ofrecer LARCs es una forma de crear adherencia a los métodos, enseñarle a las pacientes que la anticoncepción de emergencia existe. Por favor, no perder la oportunidad de hacer la anticoncepción posparto inmediato y ofrecer, no en este grupo etario naturalmente, porque no quiero que vaya a lanzarse una polémica grave, pero en aquellas usuarias mayores que desean y que son elegibles, ofrecer los métodos definitivos para que las mujeres mayores no tengan que estar regresando para proveerse de los métodos de anticoncepción o simplemente para hacerse revisar algunas cosas que deben revisarse con el uso de algunos métodos. Como es importante tener en cuenta también estos tips que la Organización Mundial de la Salud nos ofrece para tener una certeza razonable de que una mujer no está embarazada. Básicamente deberíamos saber que si una mujer no tuvo relaciones sexuales desde la última menstruación normal, que ha utilizado de manera correcta y consistente un método anticonceptivo fiable, que se encuentra en los primeros 7 días desde el inicio de la menstruación normal, que todavía no pasó la 4ª semana del puerperio, en el caso de las mujeres que no están amamantando, se encuentra en los primeros 7 días después de un aborto provocado o espontáneo, o está amamantando total o casi totalmente, tiene amenorrea y lleva menos de 6 meses de puerperio. Entonces, en Yolanda Posparto, nosotros hemos podido ofrecerle los siguientes métodos. Hemos podido ofrecerle en su momento posparto, o sea, cuando ella llegó el 12 de marzo, no estoy hablando de la consulta del 15 de agosto. Le hemos podido ofrecer una T de cobre, le hemos podido ofrecer los sistemas intrauterinos libradores de ergonorgestrel, le hemos podido ofrecer incluso un implante. Aquí quise traerles en este cuadro para que ustedes se den cuenta que en materia de dispositivos intrauterinos no hay ningún tipo de restricción con respecto a la edad ni con respecto a la paridad de la paciente, que son categoría 1, si los vamos a colocar 48 horas antes de cumplir 48 horas después del parto y que definitivamente no debiéramos aplicarlos si estamos enfrente de una sepsis puerperal. Con respecto a la T de cobre y a los dispositivos liberadores de neuronorgestrel, tenemos que saber que en la actualidad la T de cobre ha mostrado prolongar su efecto hasta los 12 años, aunque se ofrece para ser usada durante 10 años. En el caso del DIU, del levonorgestrel, se emplea máximo hasta 5 años, pero ya sabemos que hace unos cuantos días salió una etiqueta en la cual nos decían que podemos ya incluso usarlos por 6 años. Es recomendable elegir el tipo de DIU que ofrezca una eficacia anticonceptiva de mayor duración, pues así se reducirán los riesgos asociados al proceso de reinserción, infección, perforación y expulsión. Esta gráfica básicamente para resaltar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con la T de cobre. Pues la fortaleza que puede usarse en cualquier edad, que es libre de hormona, que puedes usarla por 10 años, que tiene una alta tasa de éxito en la inserción en adolescentes y esta a pesar de tener una alta tasa de éxito en la inserción, esta constituye también una debilidad, pues tiene en este grupo etario una alta tasa de expulsión. Algunas pacientes te van a comentar aumento de volumen de sangrado y dismenorrea. Dentro de las oportunidades, que es muy discreto, que lo puedes usar de forma inmediata, eventos tétricos, ya sea parto o aborto de primer trimestre. Y pues dentro de las amenazas que requieren un entrenamiento, a muchos profesionales tengo que decirles una realidad, les asusta colocar este método en el posparto inmediato.
casi que las mismas fortalezas y debilidades. Pues en mi país, una gran debilidad de los dispositivos liberadores de levonorgestrel intrauterinos es el costo. Pues en mi país el sistema de beneficios no lo cubre, entonces a las pacientes les toca comprar. Con respecto a las oportunidades, pues maravilloso, porque te permite tratar problemas de volumen de sangrado en aquellas pacientes que los tengan, y algunas pacientes refieren mejoría de la dismenorrea. Naturalmente, dentro de sus amenazas, pues requiere un entrenamiento para ser colocado, y esto constituye pues un obstáculo cuando está la paciente enfrente de un profesional de la salud que no sabe colocar un implante. Con respecto a el acetato de medroxiprogesterona, ya sea la intramuscular o la subcutánea, o con las píldoras de solo progestina, pues aquí tenemos los criterios médicos de elegibilidad. Nos damos cuenta que prácticamente no existen situaciones en las cuales nosotros no debiéramos elegirlos como métodos de planificación familiar en pacientes adolescentes por eventos tétricos. En conclusión, LARC en tiempos de pandemia se puede ofrecer la colocación si la pandemia está controlada. Esta es una afirmación que dice este estudio, aunque el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice que no importa, que si nosotros podemos garantizar las normas de bioseguridad, nosotros deberíamos siempre colocar LARC de ser necesario. Siempre va a ser una previa consulta virtual para la consejería con un triaje previo a la consulta presencial, respetando protocolos de seguridad, paciente con tapabocas, sin acompañante, turnos espaciados no menos de 30 minutos y un médico con experiencia para la colocación del método. Saliendo un poquito del caso de Yolanda, tengo que decirles que es que la anticoncepción por eventos tétricos no es la única circunstancia en la que nos vamos a ver nosotros expuestos en estos momentos de pandemia. Nos podemos encontrar con una paciente como Camila, que tiene 17 años, que no ha tenido hijos, que es usuaria de etinilestradiol más ciproterona y además usa isotretinoína porque tiene un acné severo. La foto ahí es benevolente. Ella está muchísimo mejor por el uso de isotretinoína, pero además la pobre ha contraído la enfermedad y tiene síntomas leves, y le va a preguntar a usted, ¿qué hago? ¿Continúo mi método o no? Y es que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de anticoncepción, no solo todas aquellas cosas o todos los sistemas que se ven afectados por la infección por el SARS-CoV-2, sino también la implicación que tiene en materia de coagulación y el efecto aditivo que podemos tener si tenemos una paciente con COVID y tenemos una paciente usuaria de anticoncepción hormonal combinada. Esta gráfica es básicamente para mostrarles que lo que dicen algunos estudios es que hay un tromboembolismo microvascular en aquellos pacientes con enfermedad severa de COVID-19. Y básicamente se da porque hay una estimulación o hay aumento en la cascada de la coagulación, con una expresión aumentada del factor 12 de la coagulación, aumento del fibrinógeno, aumento del dímero D. Y de hecho, estos dos paraclínicos son considerados, si los encontramos elevados en el inicio de la enfermedad, o por lo menos en el inicio de la consulta de la paciente, son considerados unos marcadores de severidad y de internación del paciente que tenemos al frente. En el recuadro gris, básicamente lo que quise mostrarles fue los efectos que tienen los estrógenos sobre la cascada de la coagulación. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, si bien algunos dicen que no está contraindicado y que si yo tengo una enfermedad leve, yo puedo seguir con mis métodos de anticoncepción hormonal combinada, yo tengo que saber que tengo dos circunstancias que me pueden producir eventos trombóticos. Claro está que el embarazo produce más riesgo de tromboembolismo, pero tenemos esta circunstancia y tenemos que trabajarla, porque si no tuviéramos opciones, yo diría, ok, quedémonos así, pero si tenemos opciones, podemos usarlas y colocar a nuestros pacientes en un sitio de mayor seguridad. Este es el clásico estudio de Dinger que nos muestra el riesgo de tromboembolismo de las usuarias y las no usuarias de anticonceptivos. Las mujeres no usuarias de anticonceptivos tienen un riesgo de alrededor de 4% de tener un evento tromboembólico, pero cuando yo tengo uso de anticoncepción hormonal combinada, tengo un riesgo 2 veces mayor de las mujeres que no usan. Y si me embarazo, mi riesgo aumenta
6 veces más. Esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro y también debemos explicárselo claramente a nuestros pacientes. Yo utilizo mucho esta gráfica en mi computador, en mi celular, y siempre le digo, mira, hazte cuenta que ahí hay 10.000 pacientes. Si tú no usas anticonceptivo de esas 10.000, 4 sí, porque sí, por el simple hecho de ser mujer, tienen un evento tromboembólico. Cuando inicias tus métodos anticonceptivos, el riesgo aumenta de 8.9%. Pero si te embarazas, querida, el riesgo aumenta el 20 al 29%. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Usar tu anticoncepción hormonal combinada si la requieres o embarazarte y subir ese riesgo? Entonces, esa es la forma como nosotros debemos hablar del riesgo tromboembólico. Pero si nosotros tenemos factores de riesgo asociados, o sea, ya yo voy sumando cosas naturalmente, la anticoncepción hormonal combinada no sería el método que yo elegiría. También hay estudios que nos han dicho que en la medida que va pasando el tiempo de usar los métodos anticonceptivos, el riesgo se va regresando al mismo porcentaje del riesgo que tienen las no usuarias. Entonces, eso también tenemos que decírselo a nuestros pacientes, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando algunas adolescentes, como están lejos de los novios, dicen, ok, puedo aprovechar, suspendo mi método y descanso. Resulta que se regresa al riesgo inicial del 8.9%. Nuestro algoritmo siguió trabajando con las pacientes con COVID confirmado y que usaban anticoncepción hormonal. Si a esta paciente si a una paciente le confirman COVID y esta paciente está hospitalizada, nosotros deberíamos considerar la necesidad de retirar la anticoncepción hormonal combinada y usar heparinas de bajo peso molecular a dosis bajas. En estado no grave, que precisa anticoncepción hormonal o la usa por otras indicaciones, porque tiene dismenorrea, porque tiene un acné severo, en fin, por todas las razones por las cuales nosotros damos anticoncepción hormonal combinada, nosotros podríamos considerar cómo le va a esta paciente con una terapia de solos estágenos y deberíamos, si la paciente está hospitalizada, agregarle heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Si la paciente está en estado grave o ingresada a UCI, se debería retirar el anticonceptivo hormonal combinado y la anticoagulación se manejaría dependiendo de los protocolos institucionales. Si yo encuentro una paciente que está hospitalizada, que además tiene otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión, cardiopatías, pues básicamente tengo que retirar la anticoncepción hormonal combinada para no tener ese efecto aditivo de los estrógenos y utilizar heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Si ella usaba anticoncepción de solos estágenos, yo puedo considerar que ella puede seguir usando su método tranquilamente sin ningún problema y continuar con la heparina de bajo peso molecular. Si tengo una paciente en tratamiento domiciliario con sintomatología COVID leve, pues yo debería considerar, si ella está usando anticoncepción hormonal combinada, considerar cambiarla, rotarla a solo progestágeno en caso de que esta enfermedad vaya a evolucionar a un estadio grave, pues ya yo estoy preparada en ese sentido. Pero si la paciente está en manejo hospitalizado, en manejo domiciliario, pero tiene sintomatología respiratoria como neumonía, en atención domiciliaria, pues debo retirar la anticoncepción hormonal combinada e iniciar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Aquí Amada cambia un poco porque en el consenso de Amada, cuando encuentran sintomatología leve sin ningún otro factor de riesgo, ellos consideran que se puede continuar el método de anticoncepción hormonal combinado. Una paciente sintomática con sospecha, sin test de COVID-19 o test dudoso, si la sintomatología de COVID es leve, podría continuar, como dice Amada, con su método o cambiar a solo progestágeno si hay algún factor de riesgo por ahí asociado o si de pronto ella quiere estar un poco más segura con respecto a la evolución de su enfermedad. Si tiene sintomatología respiratoria y o neumonía y está en control domiciliario y precisa anticoncepción hormonal, deberíamos cambiarla a solo progestágeno y adicionar las heparinas de bajo peso molecular en dosis profilácticas. Y si definitivamente no precisa usar anticoncepción hormonal combinada, pues lo retiramos y utilizamos la heparina de bajo peso molecular. Siempre debemos tener en cuenta que cuando vamos a utilizar solos estágenos, no solamente está la anticoncepción hormonal oral, también tenemos el acetato de medroxiprogesterona de depósito, que tiene dos presentaciones, el DEPOT, que es intramuscular, y el subcutáneo, que básicamente la diferencia entre ellos es la dosis.
Dentro de las ventajas del acetato de medroxicloresterona tenemos los beneficios no contraceptivos que ella nos ofrece, que es un método discreto y de una aplicación infrecuente. Y con el método subcutáneo, nosotros tenemos la posibilidad de que en estos tiempos de pandemia la paciente se lo pueda autoadministrar más fácilmente que una aplicación inyectable intramuscular. Las desventajas, pues todo lo que se ha escrito con respecto a densidad mineral ósea, que requiere inyecciones intramusculares, la presencia de sangrado no programado y el aumento de peso en adolescentes, que en algunas ocasiones se ha visto que es irreversible o de difícil regreso al peso adecuado. Dentro de la anticoncepción oral de solo progestina, pues sabemos que no inhiben la ovulación, pues no suprimen la gonadotropina. Las gonadotropinas que los más conocidos son levonorgestrel, desogestrel, y que definitivamente lo que hacen es una involución del endometrio y un espesamiento del moco cervical. Dentro de sus beneficios está pues, que no hay riesgo de tromboembolismo venoso sin efectos metabólicos significativos, con un retorno inmediato a la fertilidad una vez lo dejas de usar, lo puedes usar perfectamente por evento obstétrico. El levonorgestrel constituye una buena alternativa en aquellas pacientes que se quejan de alteraciones en la libido cuando usan otras hormonas. Y algunos estudios ya interrogan sobre los beneficios que se obtienen acerca de la prevención de enfermedad pélvica inflamatoria. Con respecto a sus desventajas está pues, la rigurosidad que se requiere para la ingesta, la tasa de fracaso más alta en mujeres jóvenes, el sangrado impredecible, y la minipíldora con levonorgestrel, que en algunos casos, aunque vemos los estudios y realmente no es estadísticamente significativo, hay un grupo grande de pacientes que dicen en las cuales muestran que está asociada con acné. Pues, se me ponen las foticos y no puedo, ok. Cuando usamos neurotindrona y levonorgestrel y sí. Perdón que te corto un minuto solamente para ajustarnos un poco al tiempo, porque tenemos muchísimas preguntas y si no, no vamos a poder hacerlas. Listo. Ya me pasé mucho. Unos minutitos, sí, por eso... Okay, perfecto, ok. Gracias. Listo, recordar la ventana terapéutica de estas hormonas y los olvidos, hay que enseñarle mucho a los adolescentes con respecto a esto. Pues para hablarles de la innovación que hay, que es la píldora de solo drosperinona, que es drosperinona 4 miligramos no micronizada, y básicamente constituye una presentación de 24 tabletas activas y 4 que son libres de hormonas, y básicamente la diseñaron de esta forma para inducir una deprivación programada y con esto disminuir el índice de hemorragia no programada. Enseñarle a las adolescentes que existe la anticoncepción hormonal de emergencia y debemos enseñarle cada método, las que son de venta libre, las que no son de venta libre, y fomentar las que son de venta libre en estos momentos de pandemia. Pues recordarles que en materia de anticoncepción de emergencia la eficacia anticonceptiva es mayor cuando se administra lo más rápido posible y que existe evidencia de que es más eficaz cuando se usa dentro de las primeras 120 horas. No hay datos sobre la eficacia cuando se usan más allá de las 120 horas. ¿Cuándo iniciar los métodos? Cualquiera, ya, no pierda tiempo, no que venga la regla, no que venga este examen, no. Interrogue bien a su paciente y la mejor adherencia a cualquier método se logra cuando utilizo el inicio de Quick Start, es decir, cuando la paciente la tengo ahí enfrente, justo ahí. En materia de derechos sexuales y reproductivos, recordarle que en muchos países este mapa nos muestra dónde es legal el aborto y dónde es legal y las causas por las cuales es legal. Entonces nosotros debemos siempre decirle a las pacientes que ya tienen acceso, si en nuestro país la normatividad así lo indica, que existen herramientas con las cuales las pacientes pueden autoadministrarse en la interrupción voluntaria de la gestación, que son importantes, que son basadas en la evidencia y que pueden ser realizadas de forma segura para las pacientes. Pues quise traerles esto porque me pareció súper importante. Fue un aviso que salió el 15 de julio de este año, en el cual ACOG logra que la FDA quite esa exigencia de que la mifepristona debería ser siempre entregada a la fórmula personalmente para ser usada en el caso de interrupción voluntaria de la gestación. Entonces, para seguir con las preguntas, si Yolanda, no sé si Marisa, seguimos con estas preguntas después o terminamos ahí. Vamos a saltar esto y hablamos de esto después. En conclusión, sí, vamos a concluir la clase, ¿te parece?
Sí, me parece mejor porque las preguntas toman hay muchas preguntas de anticoncepción Ok. dentro de las preguntas. Perfecto, listo. Entonces, los servicios esenciales versus servicios no esenciales. Hombre, yo tengo que decirles que los servicios de salud sexual y reproductiva son un servicio esencial y cuando los consideramos electivo o no esencial, tenemos las consecuencias de mayor morbilidad materna y neonatal. Que debemos ser siempre, tener que nuestra meta en cualquier emergencia, ya sea en salud o sea un desastre, es mantener los servicios. El objetivo debe ser siempre orientativo hacia la toma de decisiones, con un enfoque en grupos frágiles y vulnerables y con un alcance en todo sentido. Que la atención de servicios de salud sexual y reproductiva debe ser autogestionada, debemos enseñarles dónde pueden conseguir los condones, cómo usarlos, cómo autogestionar la interrupción voluntaria de la gestación, como les dije antes, cómo hacer para tener acceso a todas estas cosas. Y por último, decirles que muchas gracias, que me sigan en Ginecolía Matera y bueno, damos inicio a el espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lía. La verdad que una presentación súper completa, muy integral, que abarca desde la importancia del acceso en salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia y hasta detalles farmacológicos importantes vinculados con la indicación de anticonceptivos. Por lo tanto, ambas presentaciones creo que dan para mucho y de hecho, así ha dado, tenemos muchísimas preguntas, muchísimas que vamos a tratar de resumir. Creo que tenemos 3 grandes grupos de preguntas, algunas preguntas vinculadas con aspectos generales de la salud sexual y reproductiva en esta época de pandemia, algunas preguntas vinculadas con los aspectos de la telemedicina en salud sexual y reproductiva y anticoncepción, y un grupo grande de preguntas vinculadas con, específicamente con detalles de anticoncepción en particular. Así que bueno, y ¿pueden abrir su micrófono y su pantalla? Ok. Ahí está. Bien. Voy a empezar por, hay agradecimientos, por supuesto, para todos, de todas partes de América, que eso es imposible que les lea, pero quizás después les podemos hacer llegar toda esta cantidad de agradecimientos. Tenemos específicamente para Pío, me parece que esta pregunta va directamente a ti. Sabiendo la influencia de las instituciones individuales de Naciones Unidas con sus respectivos mandatos, ¿cómo se puede influir en los gobiernos para disminuir la mortalidad materna que se dará por la pandemia, que siempre ha sido el indicador más obvio de la no existencia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, especialmente en los países de ingresos medios y medio bajos? Una pregunta fácil y de ingenio. Básicamente, ¿cómo se puede influir para disminuir la mortalidad materna? Te escuchamos, brevemente. Oh, buenísimo, buenísimo el comentario y la pregunta, más que pregunta, yo creo que es un comentario de la problemática que tenemos. Y aquí yo retomo lo que dije, nosotros somos la voz de los que no tienen voz, y entre el grupo médico también hay gente que no tiene voz. Las personas, las médicas, los médicos que están en zonas rurales, que están 24 horas en sus guardias, en sus turnos, no están metidos en las sociedades científicas. Aquí yo creo que hay un papel enorme de las sociedades científicas. Voy a dar el ejemplo de Colombia. En Colombia, apenas arrancó la pandemia, empezaron los grupos de extrema derecha a decir que no podíamos hacer telemedicina para interrupción de embarazo. Y empezaron a bloquear todo lo de interrupción de embarazo por todas las vías. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue desde las sociedades científicas, desde la Academia Nacional de Medicina, desde los que escribimos entonces editoriales en los periódicos, hacer publicaciones, empezar a mostrar la problemática y ayudar a las instituciones que estaban haciéndolo en sus ataques. Aquí tenemos 2 instituciones grandes que estaban haciendo interrupción de embarazo vía telemedicina y las apoyamos de esa manera. Yo creo que aquí la respuesta simple a algo tan problemático como lo que acaban de mencionar es el papel de las sociedades científicas. Aquí, por ejemplo, Redicer, aquí, por ejemplo, FECOLSOG, PLASOG, la FIGO, todas las instituciones, Alogia, todas las que estamos aquí representadas, tenemos mucho que decir y eso empieza a pesar. Y tenemos que trabajar en asociación. Aquí nos asociamos con el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, tuvimos asociación con periodistas y empezamos a presionar por todas las vías y a utilizar también las redes sociales. Yo creo que es la única forma de presionar al gobierno, porque la extrema derecha empieza a aprovechar estas crisis de pandemia
para cerrar todo. De hecho, aquí en Colombia, que tenemos quizás una de las legislaciones más abiertas para interrupción de embarazo de Latinoamérica, pues con las excepciones de Uruguay y México que conocemos, ya había propuestas de ley, las hay propuestas de ley de retroceder aprovechando la pandemia. Entonces, es todo lo contrario, aprovechemos para avanzar. Y la noticia para cerrar esto, ayer se radicó ante la Corte Constitucional radicamos una solicitud de ampliar los derechos de las mujeres a interrupción de embarazo. Entonces yo creo que tenemos que jugar igual que ellos, tenemos que asociarnos y aquí tiene un papel fundamental las sociedades científicas, no quedarnos callados. Hay muchas cosas que decir, pero no hay tiempo. No, pero creo que estuvo un buen resumen, Pío. Y te voy a hacer una segunda pregunta que me parece que también es interesante, pero la pueden, por supuesto, la amplío para todo el panel. ¿Qué pasa con las poblaciones aborígenes, donde la lengua puede ser una barrera que impida el entendimiento de la información, en estos casos, en la vida normal y más aún en estos tiempos de pandemia? Lo vivimos mucho. O Pío, bueno, o comento Fanny. la experiencia nuestra en Colombia. Nosotros aquí tenemos una población indígena no tan grande como por ejemplo en Ecuador o en Perú, pero sí es grande. Los han venido acabando la guerrilla, los paramilitares los han venido acabando, pero todavía hay mucha población indígena. Y yo en lo personal, que he trabajado en hospitales siempre muy pobres con la universidad pública, llegaban muchas mujeres de una población que yo los Embera Chamí, que no hablan español. Y tenían que ir con traductora, que usualmente era una trabajadora social que ya lograba hacerse entender. Y eran mujeres mutiladas genitalmente, porque hay que decir que en Colombia hay mutilación genital femenina, no solamente esto es patrimonio de los musulmanes, sino aquí en Colombia la hay en esa población, en ese grupo poblacional específico. Y es un drama impresionante para la mujer, porque no se logra hacer entender y además llega a una gran ciudad viniendo de la selva. Entonces, es muy complejo el tema. Esto es una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado tiene que garantizar los derechos a la mujer. La mujer es colombiana. Sea blanca, sea negra, sea indígena, así no habla español. Tiene que ser un derecho, es un derecho y el Estado tiene que garantizarle su atención. No es fácil, pero digamos que hay muchas asociaciones indígenas que están trabajando mucho en esto. Tenemos senadoras y senadores indígenas que están trabajando en esto y creo que hay mucho que hacer. Hay ejemplos lindos, como en el caso de Paraguay, que Fanny puede mencionar cómo han logrado trabajar el bilingüismo y todas estas cosas. Creo que es muy interesante. Algo similar ha pasado con Guatemala, pero es un tema complejo. Yo creo que Fanny puede aportar mucho en esto. Sí. No, es que... Día. Dale. No, yo siempre muy orgullosa de que mi país sea bilingüe y que los paraguayos hablemos guaraní, ¿verdad? Eso es algo que a mí siempre me enorgulleció mucho, porque nuestro idioma sí es del paraguayo y es del indígena, pero no es el factor preponderante tampoco, y les puedo decir yo que hablo guaraní, ¿verdad? El convencimiento desde el idioma, sino desde la cultura, el conocer la cultura, qué es lo que ellas quieren o buscan o necesitan y que se adapte eso a su filosofía de vida, ¿verdad? Porque cuando uno conoce a esa población indígena, sabe que tiene mucho conocimiento, mucha filosofía, maneja mucha religión, ¿verdad? La medicina es mucho más holística y la reproducción podría ser algo muy importante, pero sin embargo, algo que se vio en mi país es que trabajando con las líderes, porque acá tenemos muchas, tenemos 23, ¿cómo se dice? Parcialidades indígenas, ¿verdad? No todos hablan guaraní, pero las que tienen líderes mujeres se empoderaron y muchas utilizan los métodos que se le ofrece, ¿verdad? Y dicen, sí, no queremos tener demasiados hijos, queremos tener la cantidad de hijos que podamos educar, ¿verdad? Y esa fue una realidad en mi país. Ahora, también existe mucho la cultura, esto de que no exista, por ejemplo, la edad adolescencia, eso es muy importante tener que aceptar y entender, ¿verdad? Ellos pasan de niños a adultos y es difícil trabajar esa área específicamente, porque, como les digo, para nosotros podría no ser como médico, porque los médicos tenemos que saber guaraní, porque si no, muchas veces no podemos comunicarnos con el paciente, porque no solo habla guaraní el indígena, sino también la gente del interior, ¿verdad? Y así como se da en cualquier país,
si ellos saben que vos le entendés por lo menos, ¿verdad? Y podés responderle algo, se abren. Y abren su cultura y abren su necesidad de conocimiento. Ahora, algo muy importante de destacar en nuestras indígenas es que tienen sus métodos de cuidarse, saben cuidarse, ¿verdad? Que no siempre son y que debemos aceptarla e ir conociéndolo, porque generalmente acá no se le ve mucho a las indígenas con muchos hijos, que no pasa lo mismo con una población de paraguayas vulnerables, ¿verdad? Esa es la realidad. Por eso es que más allá de un idioma o que la barrera pueda ser un idioma, es toda una cultura que debemos aceptar, conocer y nosotros adaptarnos a esa cultura. Eso es muy importante cuando trabajamos con esa población. Muchísimas gracias, Fanny. Bien, bueno, tengo algunas preguntas para Lía vinculadas con la telemedicina. Algunas creo que las has ido respondiendo en tu presentación, pero me preguntan qué oportunidades ve para ejercer la telemedicina, creo que eso quedó bastante claro. ¿Cómo obtener el consentimiento informado en la telemedicina? Que eso me parece interesante, si bien lo mencionaste, poder hacer un poquito énfasis en eso. ¿Y qué experiencia tienen, y esto me parece que es para Lía, pero para todos en el panel, en la atención de adolescentes que no tengan acceso a Internet? ¿No? ¿Qué estrategias han buscado para las que no pueden acceder a telemedicina? ¿Qué otras estrategias hay vinculadas con eso? Ok. Pues uno tiene que saber, para obtener el consentimiento informado uno puede hacerlo de varias formas. O sea, tú puedes grabar la llamada, y hablarle de lo que vas a hacer con respecto a anticoncepción, del método y de todas las cosas, que ella accede a una teleconsulta y que accede al hecho de que en la teleconsulta, pues naturalmente van a haber cosas que tú no puedes revisar y dejar grabado esto, y ella ha dicho que ella consciente en recibir su atención médica de esa manera. Esa es una forma. La otra forma es que tú diseñas unos formatos, y estos formatos los envías vía email o vía WhatsApp, y esta persona lo diligencia desde su casa, lo firma en PDF y te lo devuelve, y tú lo puedes tener consignado en tu historia clínica. La otra cosa es leer el consentimiento informado desde acá, ella asiente, lo grabas y lo consignas en la historia clínica. De esta manera te proteges un poco legalmente. Pues eso para quien hace la telemedicina de manera, ¿cómo decirlo?, de manera coloquial. No tiene una plataforma específica, no compró un artesanal serían, ¿no? Es artesanal, artesanal es la palabra, exacto, de manera artesanal, pero hoy existen plataformas que te dan todas esas herramientas para que tú puedas tener acceso no solamente al consentimiento informado, sino también a la formulación y a la ordenanza de algunos paraclínicos que tú requieras ver después en una consulta de control. Y para el resto, ¿qué estrategias han pensado o han utilizado en estos tiempos de pandemia para esas adolescentes que no tienen acceso a Internet? Bueno, cuando no puedes hacer la videollamada, que no hay ese acceso personal, siempre está la llamada telefónica convencional. Está la llamada telefónica convencional, y les quiero decir que hoy por hoy con COVID vimos de todo en la forma de cómo nos tenemos que comunicar con las demás personas por panfletos y cosas. Eso para hacer promoción de servicios sexuales y reproductivos, pero no para hacer una consulta como tal, porque pues no puedo hacer consultas mandando telegramas o como lo hacíamos antes, pero una llamada telefónica como hacemos cuando estamos indagando sobre cómo se siente la persona que fue COVID positivo, si ha tenido fiebre, si se ha estado hidratando bien, todas esas cosas. De igual manera podemos hacer una consejería anticonceptiva con la llamada convencional telefónica. Y también se han mantenido las atenciones, por eso se ha declarado no como personal esencial en salud en los centros de atención para que las personas puedan acercarse, es decir, tratar de que por telemedicina todo lo que se pueda, por llamada de celular, por mensaje de texto, por todo lo que querramos,
pero se han mantenido las atenciones en los centros de salud para que las personas realmente puedan acercarse. Con todas las estrategias que Lía enumeró, ¿no? Si es anticoncepción oral, se llevará varias cajas; si es anticoncepción de emergencia, se llevará varias cajas; si es preservativo, irá con anticoncepción de emergencia. Bueno, buscando las diferentes estrategias, y por supuesto los LARCs es lo que manda realmente, y la anticoncepción post-evento obstétrico, ¿no? Inmediato. Bien. Bueno, tengo varias preguntas vinculadas con aspectos específicos de anticoncepción que les voy a pedir que se repartan y sean breves porque hay mucha pregunta. Tenemos algunas preguntas vinculadas con la drospirenona 4 miligramos, que mencionó alguna cosa Lía. Primero, su uso en este tema de pandemia y en pacientes con COVID-19 diagnosticado, que creo que Lía ya lo mencionó, y evidencia de este fármaco y los antiepilépticos, su uso conjunto. Quizás, a ver, Marisa. Bueno, a ver, con respecto a los antiepilépticos, no hay trabajos, digamos, todos los trabajos que hay sobre la Drospi 4 miligramos tienen que ver con la anticoncepción y la seguridad de la medicación con respecto a los efectos trombóticos, etcétera, y no con otras cosas. Por ahora, para los gestágenos solos, vía oral, corren lo mismo que dice el CDC, la OMS, y todos los criterios de elegibilidad que están vigentes. Así que si tiene interacciones medicamentosas, está categorizado igual que los que existen en el mercado actualmente. Había una pregunta ahí que preguntaba cómo es la deprivación con la Drospi, que ya no llegaba. Bueno, lo que sucede con los gestágenos solos, ya sea con la Drospi 4 miligramos, o con el desorgestrel, o con el implante que tiene tonorgestrel, que es el metabolito activo del desorgestrel, es que no se inhibe absolutamente el estrógeno que liberan los ovarios, ya que la FSH no está tan inhibida, y entonces se libera estrógeno propio. La progesterona contrarresta este efecto a nivel del endometrio, por eso los sangrados son mucho menores. Hay pacientes que tienen ausencia de sangrado y hay otras pacientes que tienen algún sangrado. Lo que cambia la Drospi 4 miligramos con los 4 días de placebo es tratar de tener un sangrado en el momento esperado y no en cualquier momento, ¿sí? Y esto es porque igual sigue habiendo estrógenos, pero al ser un gestágeno solo, va a depender un poco de cada paciente cómo se comporte su ciclo menstrual, pero desde ya tenemos que avisar que todos los gestágenos solos, ya sea en implante, ya sea vía oral, ya sea intramuscular, no es un problema para la salud, ni el sangrado, ni el spotting, ni la ausencia de sangrado. Por el contrario, es así como funciona. Lo importante es saber que uno no se ha olvidado una píldora, ¿sí? La Drospi 4 miligramos con esos días de placebo lo que busca es que el sangrado sea más programado, pero también dependerá de cada paciente en particular, ¿sí? Pero por ahora las indicaciones y contraindicaciones siguen siendo las mismas que todos los anticonceptivos de solo gestágeno, que recordemos que son muy pocas, solamente el cáncer de mama actual o cáncer hepatocelular. hepática, que es una categoría 3 en realidad, pero ni la hipertensa, ni la paciente con migraña con aura, ni la que está lactando tiene contraindicaciones. Por lo tanto, si le damos un gestágeno solo, estamos seguros de que no tiene prácticamente ninguna contraindicación. Y esto trabajando con las pacientes que están trabajando actualmente o que tienen riesgo de contagio, a veces si van a iniciar una anticoncepción en estos tiempos, es una gran opción porque estamos seguros de que no va a aumentar su riesgo de trombosis. Perfecto, muy bien, clarísimo. Sumándole, como para agregarle algo a lo que acaba de decir Marisa, sumándole además lo de la ventana terapéutica de la Drospi, que es mayor que la de los otros solos gestágenos. Entonces, eso permite que las adolescentes que a veces son un poco más olvidadizas con respecto a este tema tengan un poco más de seguridad con el método. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntas vinculadas con el manejo de algunos anticonceptivos y el diagnóstico de COVID-19. Algunas cosas ya las mencionó Lía en base a la experiencia de Colombia y a la guía de Amada. Acá se hace una pregunta bien específica vinculada con qué se hace con una mujer que esté utilizando la inyección mensual anticonceptiva y que sea diagnosticada con COVID-19. Porque quizás el anticonceptivo oral combinado es fácil suspenderlo, ¿no?, ante el diagnóstico,
pero ¿qué se hace o cuál sería el manejo ante una mujer que viene recibiendo anticoncepción oral, anticoncepción inyectable combinada? Recordemos el algoritmo, o sea, el algoritmo dice que si la paciente no tiene síntomas graves, no pasa nada, incluso podría continuar con su método de anticoncepción hormonal combinada sin ningún problema. No nos deberíamos estresar en ese momento, sino tranquilizar al paciente. Pero si la paciente presenta síntomas graves o síntomas de neumonía, nosotros pues deberíamos, no tenemos manera de revertir lo que ella ya se puso hace unos días utilizando su inyectable mensual. Pero sí podríamos, dependiendo de los síntomas de la paciente, si consideramos que va con la tendencia a agravarse porque empezó con un dímero D muy elevado, podríamos esa paciente de una vez colocarle su heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica y considerar si se presentara la necesidad de pasarla ya a terapéutico según los protocolos que se sigan en las instituciones donde la paciente va a ser atendida. Bien. No sé Acá si algo diferente que decir. con respecto a la heparina, preguntan, me parece igual bien aclararlo, ¿cuál es la dosis de la heparina profiláctica en caso que sea necesario usarla? La dosis depende del peso, ¿no? Pero por lo general en adolescentes estaríamos colocando alrededor de 40 a 60 unidades internacionales, que más o menos para los pesos de las adolescentes, pero esa es la dosis. Perfecto. Muy bien. Creo que después tenemos algunas preguntas vinculadas con el riesgo de, esto es algo más obstétrico, el riesgo de cesárea en embarazo de término y COVID positivo. Riesgo de cesárea en embarazo de término y COVID positivo, es la pregunta. No sé si está vinculado con el tema de la tromboprofilaxis, quizás. Me parece que puede estar por ese lado. No. O sea, ¿cómo tener COVID aumenta el riesgo de cesárea? Creo que no, creo que cuál sería el riesgo de una mujer que se expone a una cesárea y un COVID positivo. Me imagino ahí, yo que... Discúlpame, Lía, por ahí hubo también un tema con esto de que si el COVID, el SARS-CoV-2, no la COVID, se podía transmitir o no vía anal, entonces tratar de disminuir la cantidad de parto vaginal, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de aumentar la cesárea, nosotros que trabajamos mucho el tema de medicina crítica en obstetricia, ¿verdad? Esa es nuestra lucha más grande, que el SARS-CoV-2 haya aumentado esa posibilidad de hacer cesáreas innecesarias. Bien. Acá nos preguntan también vinculado con el COVID y el riesgo de tromboembolismo. ¿Qué porcentaje de riesgo de tromboembolismo en adolescentes con COVID y cuánto aumentaría el riesgo de los anticonceptivos combinados? Bueno, el riesgo de anticonceptivos combinados lo tenemos claro. En la nueva usuaria el riesgo es de 8% en 100.000 siendo una usuaria nueva, ¿no? Pero creo que no creo, a menos que no tengo conocimiento, no sé si el panel dice, pero creo que no hay estudios o no hay nada reportado con respecto a eventos de microtrombos en adolescentes, porque es que realmente hemos tenido pocos enfermos graves en este grupo etario. Entonces, no sé si alguien tiene algo diferente que decir, pero yo la verdad No, lo que quería agregar es que no tengo información de ese estado. En la charla la semana pasada estuvimos tratando lo mismo. La gran problemática que tenemos nosotros en ginecología infanto-juvenil u obstetricia de adolescentes es que todos los estudios son en adultas y eso lo tenemos que traspolar al adolescente. Y eso muchas veces no es posible porque la fisiología del adolescente no es la misma que la fisiología del adulto, ¿verdad? Y si esté aumentado o no, hasta ahora que yo sepa, no hay estudios en adolescentes. No sé, Marisa y Silvia. No, que yo sepa, no conozco. Específicamente no. Tío, queríamos ampliar un poquito algún tema vinculado con la multicausalidad. Sí, gracias, Verónica. Es que yo veo muchas preguntas que tienen que ver con peso, que tienen que ver con deseo sexual y muchas cosas de este tipo. Y tenemos que recordar el concepto epidemiológico de que la salud y enfermedad es multicausal, o sea, no obedece a un solo aspecto. Es decir, es imposible que un solo anticonceptivo produzca alteraciones del deseo sexual o de aumento de peso o disminución de peso. Todo es multicausal. Miremos ahorita con el tema de la pandemia. Porque hay personas que van a cuidados intensivos, porque hay personas que son asintomáticas. Es el mismo virus.
¿Cuál es el problema? La dificultad está en que no hemos entendido la multicausalidad. Hay factores genéticos, factores ambientales, factores personales, hay una cantidad de cosas. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando oigo personas que dicen, es que la desventaja es que aumenta de peso con la Depo-Provera. Yo tengo muchas pacientes que bajan de peso, y ustedes también. Entonces, hay que tener cuidado con esto. A mí me preocupa cuando dicen, es que el acetato de medrosa y progesterona, los progestágenos producen disminución del deseo sexual. No es tan fácil. Hay que indagar primero cómo es la vida sexual de esa paciente, cuánto tiempo lleva con su pareja, cuáles son las actividades que tiene. Como yo lo he dicho en muchas conversaciones, jocosamente, es decir, si es el mismo compañero durante 20 años, 25 años, en la misma posición, el mismo día de la semana, a la misma hora, cámbiele el método que quiera y el deseo sexual no va a mejorar. Entonces, quitémonos eso de la cabeza. Igual pasa con la depresión. Una persona no se deprime por usar anticonceptivos o por usar progestágenos o por usar un inyectable. La persona se deprime por muchas cosas. Y si a esa depresión se le suma un embarazo no deseado, porque creemos que el progestágeno le va a aumentar la depresión, ahí vamos a tener problemas. Entonces, hay que pensar holísticamente, como lo dije en la conversación. Entonces, la integralidad de las cosas está en que esto es multicausal. Aquí en Colombia yo veo con frecuencia que un adolescente llega con la consulta de que aumento de peso. La primera pregunta, y eso lo hemos medido, la primera pregunta que recibes es ¿con qué estás cuidándote? ¿Qué anticonceptivo estás usando? Si dice implante, le van a decir que es el implante. Si dice inyectable, le van a decir que es el inyectable y le van a cambiar de método. Nadie le pregunta cómo es su dieta, qué ejercicio hace, etcétera, etcétera. La osteopenia, igual. Yo estoy cansado de oír que es que los progestágenos, que la Depo-Provera produce osteopenia. La Depo-Provera evita embarazos, que es otra cosa muy diferente, y el embarazo es lo más osteopénico que hay. ¿Sí? Yo tengo adolescentes que vienen embarazadas y le digo, ¿y por qué está embarazada? Porque suspendí el inyectable que me quitaba la menstruación, que me encantaba no tener menstruación. ¿Y por qué lo suspendiste? Porque la doctora me dijo. ¿Y por qué te lo dijo? Que porque me iba a secar los huesos. Le digo, ¿te habló del cigarrillo? No. ¿Te habló de las bebidas carbonatadas, del café, del ejercicio, de la dieta? No. Pues a mí me preocupa mucho que no estaba tan interesado por la salud, o si estaba preocupado era por cambiarle de método. Entonces veamos multicausalmente las cosas y empezamos a ver un poquito más amplio el panorama. Eso es lo que yo quería ampliar, que nos sirve para osteopenia, para aumento de peso, para depresión, para deseo sexual, etcétera. Creo que yo agregaría que nosotros creo que en Argentina nos pasa lo mismo. Desde la introducción del implante de levonorgestrel o de etonorgestrel en el país, lo que nos pasa es que la causa de todos los males es el implante, ¿no? Todo lo que le pasa a una mujer o a un adolescente termina siendo el implante, ¿no? Para la adolescente, pero también para los otros equipos profesionales que la ven, ¿no? Para el médico de familia o para el médico tratante o para otros ginecólogos que quizás no manejan tanto el tema de anticoncepción, termina siendo el culpable de todo, ¿no? Entonces me parece interesante eso, ¿no? No arrancar a veces por la anticoncepción, porque solamente hasta simbólicamente si uno pregunta enseguida cuál es el anticonceptivo, eso es lo que queda resonando, ¿no? Es el anticonceptivo que estoy usando. Y es tal cual. Y eso es una barrera muy importante, ¿no? Una barrera de esas que... Lo mismo podemos sumar a esto, es si depriva poco, si no depriva o si depriva mucho, ya sea con gestágeno solo, ya sea en píldora, ya sea en el método en que esté. Puede que a la mujer no le moleste ni le preocupe si depriva un día o no depriva. Siempre con una buena consejería, una segunda consejería para sostener el método que está usando, entonces es fundamental. Pero bueno, para eso tenemos que terminar con los falsos conceptos nuestros, ¿no? De los profesionales y ampliar realmente el discurso y el conocimiento. Sí. Además, en esto de que a veces somos más papistas que el papa de nosotros mismos, y que si entonces la medroxiprogesterona y los huesos, no, lo más importante es que no se embarace, porque como dijo Pío, el embarazo es lo más osteopénico, la lactancia es más osteopénica, sin contar con el daño que le produce a esa mujer o esa adolescente estar embarazada cuando no quería estar embarazada. O sea que los huesos se recuperan, pero además tenemos, como decía Pío, también el ejercicio, el sol, la alimentación, la genética. Hay tantos otros factores que son mucho más importantes que la anticoncepción. El tema del aumentar de peso a mí me causa gracia a veces adolescentes que me dicen, o adultas jóvenes, que cuando dejaron el anticonceptivo, cuando se peleó con el novio, bajó de peso. Y yo le pregunto, ¿estabas deprimida? Sí. ¿Comías? No.
Bueno, ¿te fue el anticonceptivo o fue la depresión porque te peleaste con tu novio? Entonces hay como un montón de cosas en el medio que siempre tienen la culpa los anticonceptivos, cualquiera sea, y la verdad es que a veces dejan de tomarlo y tenemos toda esta cantidad de embarazos no intencionales que no solo están en nuestros países de Latinoamérica, que lamentablemente somos la segunda región después del África subsahariana, pero también en los países llamados desarrollados tienen un 50% de embarazos no intencionales, digamos, no es que es solo patrimonio nuestro. Así que algo, además nosotros estamos fallando cuando empezamos a buscar las cosas de los anticonceptivos sin pensar en que lo más importante es que esa mujer no quiere embarazarse. Bien. Marisa, y en esto tiene que ver lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? Al inicio de la pandemia, el de pronto decir, bueno, como estoy en un aislamiento social, entonces dejo el método y después lo vuelvo a tomar, y hemos tenido una cantidad de consultas de anticoncepción de emergencia y embarazos no intencionales que nos dejó de regalo el inicio de la pandemia. Realmente terrible, y creo que esto hay que tenerlo en claro. Salvo Uruguay, que bueno, realmente tuvo un manejo, Paraguay que estuvo mucho más abierto, pero los países que estuvimos más cerrados, realmente el impacto que tuvimos, no solo en las adolescentes, también en las pacientes ya jóvenes y jóvenes adultas, en lo que hace realmente en el dejar el método anticonceptivo y volver al método anticonceptivo tarde o después de una interrupción legal del embarazo o de una interrupción de embarazo, ¿no? Así que creo que esto hay que tenerlo muy presente. Yo quiero puntualizar algo que dijo Pío y después lo volvió a mencionar Lía, excelente, lo de el posevento obstétrico. Y a veces encasillamos los derechos sexuales y reproductivos al consultorio de planificación familiar. Y eso pasa mucho, tanto a nivel, sobre todo a nivel público, ¿verdad? Estamos ahí encasillados y no entendemos que los derechos sexuales y reproductivos, la planificación, como se pueda llamar, o los métodos, es transversal en todos los sitios. O sea, tendríamos que hacer educación sexual en el consultorio de TGI, de tracto genital, lo tienen que hacer los pediatras en la adolescencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos tenido casos de adolescentes, madres fallecidas, que estuvieron en el hospital toda su vida por ser cardiópatas. Y el pediatra lo encasilla como la pacientita cardiópata y se olvida de que ya entró en su adolescencia y que va a ejercer su derecho sexual, va a tener relaciones. Lo mismo pasa con las pacientes que tienen alguna patología crónica e incluso grave, o sea, no deja de ejercer su derecho sexual, ¿verdad? Y nos olvidamos de hacer planificación familiar. Y ahí Lía me va a dar la derecha, no da gusto tener que tener pacientes que no se quisieron embarazar y son pacientes oncológicas o pacientes con algún trastorno grave. Es porque nos olvidamos de ejercer esa área. Y una paciente, sobre todo en la que yo siempre hago énfasis, que no puede no salir planificada del hospital, es esa paciente near MIRS. Esa paciente que estuvo a punto de morirse y se salvó. Y le salvamos el útero. Esa se va a volver a embarazar, ¿verdad? Y lo más pronto posible y con un alto porcentaje de volver a desarrollar la misma patología, sea hemorragia, sea hipertensión, sea lo que fuera que le llevó a una UCI o le tuvo en un estado severo. Esa paciente no puede no salir planificada. Entonces, es tan importante entender que no es la planificación familiar o la salud sexual y reproductiva de un solo área, de una sola especialidad o un área específico, o trabajarlo solo en consultorio de planificación familiar. Fanny, es que por eso decimos que es de urgencia, porque claro. no se puede esperar. Y ninguna paciente, la primera se embarazó por ahí, nunca llegó, no la tuvimos nada. Se fue de todos nuestros países, la mayoría tiene todas institucionalizados los partos. No puede ser, salvo la que no quiera, que todavía se estén yendo de internación teniendo tantos métodos para el posparto, orales, digamos, inyectables, intrauterinos, subcutáneos, o sea, no hay excusa, salvo la paciente que no quiera, a que todavía
sigan saliendo de las internaciones sin un método anticonceptivo efectivo. Y mira Bien. que en los países que tenemos varios sistemas de salud, como en el mío, por ejemplo, ¿verdad? Por ahí se cumple mejor eso en el sistema público que en el privado o en la seguridad social. Seguramente. Sí, totalmente, porque hay más acceso a veces de manera gratuita en lo público, en el privado no le cubre el seguro, o en la seguridad social no se trabaja el tema. Y además porque en lo público hay más auditoría en el cumplimiento de los programas. Entonces, Sí. cuando a ti te están vigilando el cumplimiento de los programas, tú simplemente tratas de cumplirlos porque si no, tienes sanciones. Y la Entonces, auditoría y los recursos, ¿no? Los recursos disponibles, me parece que la distribución de recursos es fundamental. sí. Bueno, vamos a ir cerrando el webinar de hoy. Hay muchas preguntas muy, muy puntuales vinculadas con anticoncepción que se han ido contestando en el chat, así que bueno, que eso van a ir recibiendo las respuestas, y vamos a terminar con unas últimas consideraciones de Pío, vinculadas con los temas que hemos estado manejando hoy. Gracias, Verónica. No, solamente una pequeña cuñita en relación a anticoncepción posevento obstétrico, particularmente ahorita en pandemia. Las mujeres van a tener sus abortos, posiblemente muchas en los hospitales, y sus partos, muchas en los hospitales. Entonces, por favor, hay una pregunta. En aborto, posaborto, todos los métodos se pueden utilizar, a menos que sea un aborto séptico, pues el dispositivo no se puede. De resto, todos los métodos se pueden utilizar de manera inmediata. Y por favor, acordémonos de los LARCs en posparto, el DIU posparto. DIU posparto llevamos, yo miro aquí a Silvia desde la cámara porque llevamos muchos años con esto. Nosotros presentamos desde la Universidad Nacional en Copenhague una corte de 1000 pacientes con DIU posparto año 1997. Yo me he recorrido la región hemisferio occidental capacitando en DIU posparto y es triste ver el bajo uso del dispositivo posparto. Aprovechemos la pandemia y pongamos DIU posparto, aprovechemos la pandemia y utilicemos los implantes en posparto, posaborto y el dispositivo intracesario, obviamente. Cualquier información adicional, hay un grupo de FICO que está trabajando DIU posparto, Amada trabajó muchísimo el tema, bueno, consúltenos, pero por favor, anticoncepción posevento obstétrico. Bueno, de Gracias. mi parte como moderadora, yo voy a terminar mi participación, le voy a dejar a Marisa y a Silvia. Agradezco muchísimo la oportunidad, creo que ha sido un enorme honor poder moderar este webinar que ha sido apasionante, y con estas dos presentadores que han sido realmente un placer. Así que bueno, les agradezco, y no sé, Silvia, Marisa, Fanny, ¿quién cierra? Las tres, somos equipo acá. Somos las tres, vamos del mismo equipo. Primero, ante todo, quiero agradecer a Exceltis, a ELEA y a Éticos el habernos brindado el apoyo y que nos siguen brindando el apoyo para poder realmente seguir trabajando y poder seguir estando en contacto con ustedes. Que los esperamos el 24 de septiembre, que no nos abandonen, que vamos a hablar de alternativas no quirúrgicas en el tratamiento de la endometriosis y las distintas opciones en el manejo del síndrome de ovario poliquístico en adolescencia, basándonos en anticoncepción. Recordarles que para tener el certificado, entonces, tienen que haber asistido a 3 de las 4 exposiciones. Igualmente, bienvenidos a que sigan con nosotros y que estén aquí. Y a su vez quiero invitarlos a que nos acompañen el sábado a la mañana desde la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, que se hará una reunión junto con la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y temas relacionados a anticoncepción, cáncer de tiroides y anticoncepción, y síndrome de ovario poliquístico. Bueno, paso la palabra a mis colegas y desde Rediser, encantada de poder seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Pío, Lía y Verónica, por estar hoy aquí. Y queridas amigas, cedo la palabra. No, yo nada más te dejo a vos, Fanny, agradecerles a Pío y a Lía y a Verónica a estar compartiendo con nosotros, y a toda la gente, porque seguimos teniendo 800 personas después de, no sé ni qué hora es, pero seguro que más de 1 hora y media pasó, así que realmente un placer. 2 horas. 2 horas, bueno, ni que hablar, de un jueves a la noche, así que súper agradecido a todos. Evidentemente estas charlas
son interesantes y bueno, es importante seguir trabajando la anticoncepción y tratando de ayudar a todas las mujeres en este mundo que es tan difícil y que es peor. Te preguntaron cómo hacer con los gobiernos, la verdad que claramente no lo sabemos, no sé, esperemos que algún día funcione. Fanny, Sí, hoy no me va a dar tiempo de leer, pero estuvieron todos de vuelta desde México, incluso he visto gente de Estados Unidos que seguro que detrás de Pío, como dijimos, chicas, íbamos a tener mucha gente, ¿verdad? Les quiero contar una infidencia a todos. Pensamos que el tema salud sexual y reproductiva no iba a tener mucho, pero es impresionante la cantidad de gente y las preguntas que hay. Tenemos que seguir trabajando ese tema, tiene que estar presente, como dijo Pío, en todas las sociedades y asociaciones científicas. Nosotros tenemos la llegada a los médicos que tratan con las mujeres y las adolescentes. Entonces, esa es una fortaleza que tenemos que acentuar. Agradecer, como dije, a toda Latinoamérica. Quiero felicitar un poco también al Congreso que se está llevando a cabo en este momento de Brasil con una asistencia impresionante de toda Latinoamérica, no solo de Brasil, tienen muchísima participación. Brasil también está presente hoy y es para nosotros realmente un placer que ellos estén acoplando a Latinoamérica en general, ¿verdad? Que no sea una barrera el idioma. Agradecerle a FECOLSOP, que ahora está apoyando mucho y fuertemente a Logia, ¿verdad? Y es la manera en que vamos a ir creciendo en la región y pisando fuerte y empoderándonos en la salud sexual y reproductiva con énfasis en adolescencia. Así que muchas gracias, chicas. Y Pío, disculpe. Bueno, ahora se generaliza todas, todos y todas. Todas las personas. Todas. Yo me quiero despedir de ustedes diciéndoles algo también. Todos y todas. Yo quiero despedirme de ustedes diciéndoles algo, y es lo siguiente. Cuando tienes a un adolescente enfrente, no solo te esmeres en ordenar el anticonceptivo ideal para ella. Enséñale, porque cuando le enseñas, ella va a enseñarle a sus amigas y va a ser replicadora de una información de calidad. Tal cual. Entonces, la adolescente que tienes al frente es la mejor oportunidad que tienes para llegar a muchas adolescentes más. Muchísimas gracias a todos por Un conectarse. beso. noches a todos, muchas gracias. Besos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Saludos.